Bar Cafeteria, Amics de Reus. Patrocina este programa. Buenas noches, bienvenido al programa de Late Show de Cristian Rubio, sin Rubio. Otra vez él ha faltado, lleva 2 semanas sin aparecer, que le han llamado así, como si estuviéramos en una guerra climatológica, como está todo enmarcado en una guerra pandémica, una guerra nuclear, bombas y demás. Entonces el panorama sería ver cuánto dinero se está gastando en las zonas verdes y en repoblar de árboles Reus. Yo creo que hay zonas que hay más árboles, menos árboles. Yo por lo menos recorrí una zona que es la zona de la salida de Riudón, que hay huertos de alquiler ahí y hay una zona bastante bien, una zona verde de huertos urbanos. Huertos urbanos tenemos en la carretera de Tarragona, en la carretera de Riudón, pero ahora gastarse 700 euros por cada árbol, que serían 257.000, creo, no sé, a ver, ¿cuánto tenía apuntado aquí? 254.659. Esto dicho en un grupo de Facebook, que la gente, había más de 100 comentarios, que la gente ya estaba desconforme de todo el gasto que se hacía de plantar árboles, ¿no? Como decir, plantar un pino, ¿no? Hay un dinero destinado para que las ciudades, embellecer las ciudades y gastarse una pasta X para distintos, remodelar calles, poner, no sé, calles con pasarelas, calles de peatonales, ciudades de 15 minutos, a lo mejor. Por ahí yo creo que el tema va por ahí, embellecer ciudades de una manera que sea atractivo para el vianante. Y yo creo que a mí no me molesta para nada en realidad, que haya más árboles, que haya más vegetación para que no haya el calor tan potente que se nota en verano. Pero a lo mejor que los colegios metan el tema de como cambio climático, refugio climático, y estén cercando algunas zonas. En el colegio, por ejemplo, de mis hijas, hay un proyecto que se está haciendo hace medio año. Y la mitad del patio está vallado, la mitad del patio. O sea, una cantidad de niños tienen que estar hacinados en un pequeño patio para que hayan obras que no están casi ni realizándose. O sea, están valladas, hay muchas cosas valladas en Reus, pero quizá del 100%, el 50 o el 40% se está haciendo efectivo el trabajo en sí. Entonces, en este caso, el refugio climático que están haciendo en algunas escuelas, que suena muy bonito, presentaron un proyecto entonces en algunos colegios iniciaron estos proyectos en el centro cívico Gregal y presentaron a los vecinos, se lo presentaron a la gente que fue en esta ocasión, y el arquitecto del ayuntamiento explicó que están haciendo zonas para refugio climático. A lo que yo les dije, les mencioné que lo mencionan como si fuera una guerra climática, y entonces me venía a la cabeza que justo en el colegio esos días habían pasado unas películas muy fuertes
a los niños de 12, 13 años del cambio climático. Entonces la película era que había una lluvia ácida y en esta lluvia ácida se quemaba el papá y la mamá mientras los niños arrancaban al bosque. Y entonces yo digo, si el cambio climático es una religión y entonces montan refugio climático, montan árboles, montan toda la vegetación como si fuera a salvarnos de nuestra destrucción que nosotros estamos haciendo, porque lo venden el cambio climático como que el ser humano está haciendo una autodestrucción al planeta, ¿no? Con la contaminación, con esto, como si fuera culpa nuestra, cosa que no es así. No es así, que existen ciclos de una temperatura alta, pero no existe un cambio climático como lo cuentan, ¿no? Hay físicos y químicos que se han retirado de este discurso, porque al final llega a ser una doctrina, una religión como todas que montan, con los no árboles que no plantaremos, porque yo creo que está el tema entre plantar árboles, plantar cámaras, zonas de baja emisión y todo en una misma ciudad, en una pequeña ciudad de 105.000 habitantes más o menos, que es Reus. Entonces, claro, es imaginarse esta ciudad distópica en la cual estaremos cómodos, en esta ciudad verde, cómoda, resiliente, sostenible, con una petroquímica aquí al lado, la cual también recibirá energía desde Aragón, que el proyecto de la MAT que tienen también incluido en todo este panorama dentro de 10 años, que van a cruzar unas grandes torres que vendrán desde Aragón, lo cual pasará por los campos del Priorato y no sé cuántas, 120 hectáreas creo, o sea, no 120 kilómetros. Claro, todo esto en 10 años yo creo que lo veremos muy diferente. A lo mejor estos árboles que, no sé, se están invirtiendo 700 euros por árboles, por cada árbol, no sé si en 10 años cómo lo veremos, ¿no? Por ejemplo, en la Riera Miró, lo que tú ves son tilos. A mí me gusta pasar por la Riera Miró en primavera y ver lleno de tilos, esa Riera Miró llena de flores, de tilos, y el que pueda coger hojas de tilo y hacerse una tila para aguantar lo que haga falta, a mí encantado de ofrecer pilas y a la gente que llega hasta tener una depresión por no alcanzar con el dinero del mes, ¿no? Que al final gastarse un dinero para árboles, siendo que en la calle en invierno ves gente durmiendo por la calle, tapada con cartones, en los rincones, gente mayor, gente de varias edades, a lo mejor nacionalidades, pero da reparo eso, más que ver árboles que todavía no van a generar ni sombra. Las palabras te vienen encima cuando dice, te recuerda de las películas de cine que dicen el apocalipsis. Claro, la palabra apocalipsis quiere decir quitar el velo, que vamos sabiendo poco a poco las verdades que nos han ocultado, que nos han inventado, el alunizaje, cómo se gobierna el mundo, ¿no? Y los políticos son más que títeres, que a lo mejor la gente pierde el tiempo pensando en una Sandra Guaita, en un Pedro Sánchez, en un Zapatero, en un Feijóo. Eso, el 13 de marzo, todos invitados a la Plaza Mercadal, que ahí va a haber una actividad, se juntará mucha gente a ver distintas opiniones, distintas versiones, varios planes para proyectar qué hacer en Reus, por ejemplo, y en otros lugares. Y que no nos condicionen a vivir de la forma que ellos quieran. O sea, hacer a lo mejor un plan B, pero bien hecho, no como ese 15M que en algún momento vimos pasar, a saber, a comprobar si lo que hace el ayuntamiento y los gobiernos en general, no digo ni uno del otro, digo todos los gobiernos, todos los partidos políticos,
porque ahora que quieren unir todas las izquierdas contra toda la derecha, con la ultraderecha, eso es más de lo mismo, más basura sería el partido político que se llame más basura, más que todo decir que es necesario que los comerciantes, la gente, los consumidores nos reunamos para simplemente darnos cuenta cómo está cada casa, cada bolsillo, que ahora con la guerra que pintan de esta manera, ya en los periódicos hoy salían que iba a subir la gasolina, el petróleo. Entonces más de lo mismo, o sea, ellos manejan su petróleo, manejan su economía y en cada casa se come menos y mal. Al final se busca la oferta del supermercado para poder aguantar el bolsillo y comer, no sé, lo más barato, comer procesados, comer harina refinada, verdura envasada, no apoyar a los países de aquí, de la zona, y comer comida de cercanía, de proximidad, que podamos ir a buscar a un mercado, que venga sin transgénicos, sin pesticidas. Yo creo que eso es una información completa, a lo mejor hasta desde una queja general, desde los árboles que están plantando que valen 700 euros hasta la canasta de la compra. Pero abundancia tendría que haber abundancia en varias cosas, en salud, en alimentos, y no gastarse dineros innecesarios y levantar calles que ya están bien para transitar. No hacen falta reparar tanta calle o levantar tanta calle. A lo mejor lo que yo pensaba era en algún momento, a lo mejor le aplican tecnología a las calles para que vayan a futuro coches eléctricos sin conductor y que la gente vea un coche sin conductor como en Los Ángeles, como en Estados Unidos, en otros países, en Dubái, y se crea el cuento de que este es el futuro, ¿no? De que el futuro es que el coche se conduzca solo, que la electricidad lo solucione todo. Hay un relato que en algún momento terminaré, que se llama ¿Por quién doblan las pantallas? Bueno, es un relato que viene de la idea de por quién doblan las campanas de Hemingway, pero explicado desde esta época tecnológica, desde esta cuarta revolución tecnológica y el transhumanismo. Y justamente a 20 kilómetros o menos de acá, en el Mas Miró, en Montroig, se firmó un tratado entre Corea del Sur y Cataluña. Y este tratado era implementar tecnología para hacer fábricas aquí en Cataluña, que se comenzaría con la ¿cómo se llama? Lotte Energy, que Lotte Energy es una fábrica surcoreana, la primera que llega a Europa, porque tienen otra creo que en otro país asiático. La cosa es que son placas de cobre para baterías eléctricas. Entonces, claro, todo viene encaminado a chip, a baterías eléctricas, a tecnología de punta, para que la gente se acostumbre. Y lo que hemos dicho en algún programa anterior, la ventana de Overton, que es acostumbrar y normalizar muchas cosas que no son para nada necesarias. Sí que la tecnología puede utilizarse en varios campos, en algún campo u otro, pero no instaurarse como algo necesario. En algunas ciudades, aquí hay creo que una galería de arte o un proyecto tecnológico de arte digital, claro. Y entonces eso normalizar a través de la ventana de Overton todas estas tecnologías, las exposiciones inmersivas, la realidad virtual. Justamente desde la pandemia, antes de ello, Finlandia era la educación más visionaria y más ejemplar que había en Europa, y así paulatinamente.
Pero luego en Estonia, creo que sí, en Estonia, al llegar la pandemia, como es un país muy frío, ya los niños usaban como tecnología la realidad virtual para ir a clase. En vez de ir a clase, visitaban lugares, la Antártida o países diferentes, climas, paisajes, y ya a ellos les servía porque no podían ir al colegio, porque ya a lo mejor había metros de nieve y no podían. Eso en Estonia. Entonces, desde la pandemia ya eso hizo un giro y Estonia era el país o la educación más de punta, ¿no? Ya Finlandia, con sus técnicas de no dar deberes y no freírle la cabeza a los niños desde pequeños, a los 6 o 7 años los niños entraban al colegio y el tiempo antes estaban educados con los padres. A su manera, tenían unas bajas muy largas de paternidad para poder educarlo de una forma más cercana y de más apego, ¿no? Cosa que a los 6 o 7 años ya pudieran ir a los colegios a formarse, pero sin tampoco una presión de exámenes y que luego ya en su momento podían compartir con compañeros lo que es el estudio. Y con esta aceleración tecnológica que vino desde el 2020, que fue una aceleración tecnológica ya preparada, ya que estaban preparados los canales, el Zoom y toda la tecnología a través de Google y todo esto para hacer clases clases online, charlas, todo se disparó más el tema pantalla, el tema ordenador, todo podía hacerlo a distancia. Entonces, en esta aceleración tecnológica y cuarta revolución industrial, lo notamos cada vez más. O sea, mis hijas ya era normal verlas con el móvil encima. Si no tenían móvil, el colegio o le acercaba un ordenador o otra plataforma. Los libros ya cada vez menos. Entonces, ¿qué pasa de esta manera? Es que se controla más el nivel educativo. La adicción a la pantalla ya es tan normalizada que se pueden contar en horas la cantidad de tiempo que estábamos ya inyectados de algo notorio, ¿no? Que es ver la imagen aquí, ver la exposición inmersiva y el metaverso ya instaurado totalmente. Entonces, sí que nos fuimos del tema, pero es hablar de una ciudad, ¿no? En este caso de Reus, de cómo han transformado, a lo mejor han embellecido la ciudad, sí, porque ya se sabía que había dinero para poder hacer inversiones y que esta ciudad fuera más bella, llegar al turismo. Ahora, con el año Gaudí, supuestamente llegará más turismo también, que será agradecido para los comerciantes, para el comercio y para ver gente que viene a visitar Reus porque aquí nació Antonio Gaudí o nació en Proudhon, como sea, y harán una ruta guiada. A lo mejor sus coches los dejarán en algún sitio o en autobús y por pasarelas. Al final Reus será una pasarela que disfrutaremos igualmente, disfrutaremos de sus árboles, de su sombra, pero a lo mejor es chocante, y para la gente muy chocante, saber todo lo que se está invirtiendo, 254.659, eso lo pone un ciudadano de Reus enfadado de ver la cantidad de dinero que se usa. A lo mejor alguna empresa que no conocemos, o sí, bueno, sabemos qué empresa es, que se ha adjudicado esta plantación. Buscaremos a un jardinero que nos explique a lo mejor desde otro punto de vista las cosas, para qué sirven estos árboles, qué función, qué sombra nos darán, qué fruto nos darán, o solo sombra, ¿no? Pero recomiendo esta película Desde el Jardín, que es del año 79, de 1979. Es un libro y a la vez después se hizo una película.
y relata la historia de este hombre que se crió en pleno jardín, viendo la tele, y la metáfora que sacaba de toda esa enseñanza servía para gente que estaba metida en la parte económica del mundo, ¿no? A lo mejor con ese dinero también tener la facilidad de huertos urbanos. Y yo creo que una salida es una salida muy buena para cada familia, tener un huerto urbano en los alrededores de la ciudad. Yo recomiendo el de donde está el Marga Azul, donde se hace la oliva. Yo estuve 14 años en ese huerto, que teníamos gallinero, 5 cobraban 15 euros por el gallinero, 40 euros por el huerto, 60 metros cuadrados, de un suelo fértil que tú abonabas con tu abono que querías, plantabas, recogías, estabas un rato aprendiendo cómo va el huerto. La gente mayor a mí me enseñó un montón de cómo llevar un huerto. O sea, al final es el tiempo que le dediques a cada cosa y la pasión que tengas por cada cosa, porque más que saber es el tiempo que dediques a cada cosa. Y yo por lo menos, sin saber, la gente mayor que está alrededor me enseñó a sembrar, a cosechar tomate, a guardar tomate, tomacó para todo el año, tener mis lechugas todo el invierno, luego tener gallinas, que tuve 5 años gallinas. Y lo curioso es que cuando quise y tuve que dejar las gallinas, tenía unas pequeñas, 5 o 6 gallinas pequeñas, y apareció el momento y la posibilidad de conocer a la Maite Gaudí, que es pariente de Antonio Gaudí. Y entonces ella justo buscaba unas gallinas. Y lo curioso fue que di con ella a través de una mujer que la conocía, y a su casa le fui a dejar las 5 gallinas que tenía. Y me regaló 3 libros para mis hijas de su pariente, Antonio Gaudí. Eso en Reus solamente puede pasar. Hay cosas que solo en Reus pueden pasar y eso a uno le pueden poner contento. Y sobre todo ver lo positivo de cada cosa. Cagarse en lo que sea, pero abonarlo. Entonces, claro, a cambio de esas inversiones de 254.000 y pico de euros, poder tener la facilidad de tomar un tren como corresponde, que te demore 1 hora y media, 2 horas, máximo 2 horas a llegar a Barcelona o a la cercanía, para poder ir a trabajar, a pasear o lo que sea, pero tener que demorarte 3 horas de aquí de Reus a Barcelona es una inoperancia total. Y entonces te lo embellecen con arbolitos. Con arbolitos que a lo mejor en 10 años te darán una sombra útil. Y yo creo que lo más próximo es solucionar este tema de transporte, que te dejen circular en tu coche del año que sea, porque no van a cambiar nada, no va a cambiar el clima porque tu coche que tenga 20 años no circule. Al final va a ir a la chatarrería y va a contaminar más. El coche eléctrico, la batería va a contaminar más. La batería tendrán que sacar todo lo que tienen que para fabricar una batería. No es algo sano tampoco. Y entonces yo creo que las inversiones tendrían que hacerse con cabeza. Pero como se hace de aquella manera, comandada de algún sitio que no sabemos dónde está, Foro de Davos, Club Bilderberg y todas estas movidas que al final van estos invitados de la elite. Lo bueno es que a lo mejor siempre van a haber alternativas, como ir sobre la bestia. No preocuparte de estas cosas, no ver ni la televisión, no ver ni programa, no ver pantalla, olvidarte del teléfono, coger tu teléfono básico, este mismo, llamar a tu mamá, a tu abuela, hablar con ella 1 hora si quieres, y al final eso tendrá más validez que estar quejándose por las redes sociales. Al final sirve un rato, pero a lo mejor en persona, encontrarse con tu familia, con amigos, como decía el 13 de marzo, al mediodía o a la media tarde,
habrá gente que tendrá ganas de hablar y de practicar sobre qué hacer en esta pequeña ciudad, ¿no? Y mejorar las cosas desde el compartir. Un café, un té, un mate, una copa de vino. El 13 de marzo celebraremos el cumpleaños de este matemático ruso que nos hace pensar en que hay 1000 años de historia inventada. Y eso puede estar dentro de todo nuevo paradigma de salud, de historia. Y este matemático hace una investigación de la matemática de la historia. Y entonces, a través del zodíaco de Déndera y de otras investigaciones que hace un grupo de investigadores y matemáticos, explican, y a través de Andreu Marful, que es un arquitecto de Barcelona, que ahora mismo está haciendo clases en México. Este matemático, que lo conocí el otro día en persona, me dio mucho gusto, tradujo la nueva cronología de Anatoly Fomenko, y entonces explicaba cómo se repiten varios pasos de la historia para que estos 1000 años estén instaurados. Que, por ejemplo, si estamos en el 2026, sea a lo mejor más fácil pensar en el 1026 y no tan alejar tanta la historia, ni la historia griega, ni la historia egipcia. Y son fundamentos para mí importantes para entender la actualidad. Porque han hecho reseteos, en muchas épocas de la historia han hecho reseteos para poder llevar a la gente a su redil, ¿no? Y llevar a la gente con su formación, con su historia, inventando 1000 cosas para generar guerras, pobreza, hambrunas. Tanto así que en Venecia, la peste negra que se forma en Venecia fue producida de la pobreza que se especuló desde los bancos de Venecia. Entonces la gente llevaba años de pobreza, años de hambruna, y se moría casi de hambre, y más que de peste negra, se moría de hambre. Se murieron miles de personas en Europa. La peste bubónica también, que decían que habían exterminado todos los gatos y habían producido, claro, sin gatos hay ratones por todos lados. Entonces todas estas historias que nos puede contar Jorge Guerra, el historiador, y también Anatoly Fomenko, que aún está vivo, yo creo que vamos desmascarando a lo mejor historias que nos van queriendo meter en la historia, ¿no? A lo mejor no es dispersarse, pero es relacionar la historia pasada con este presente, ¿no? Que tratamos de que sea lo más positivo posible. Y no sé, podríamos hacer una llamada a Rusia, a Anatoly Fomenko, y decirle si está de acuerdo en este diálogo de su historia. A ver. Y el teléfono rojo cuenta la historia de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Así que no existe. El número de teléfono no existe, no es este el número. Llamaré en otra ocasión a Anatoly Fomenko y en otro programa. Así que buenas noches y gusto de tenerlo en el Late Show con Cristian y Sig Cristian. Bar Cafeteria, Amics de Reus. Ha patrocinado este programa.
Chao.